Elga Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Sé que la semana pasada estabais hablando de celulitis. Te quería preguntar por otra cosa que nos preocupa un poco más a nosotros, a los que ya estamos en edad de ser señores, A los chicos. que es lo de la barriguita o tripita cervecera, que se llama. ¿Eso es exactamente así? ¿Es por la cerveza? No, ¿verdad? Bueno, la cerveza puede tener que ver con la ingesta de gases, pero porque son personas que no digieren bien. La persona que digiere bien, pues aunque tome mucha cerveza, tú ves que muchas veces vemos a gente que toma mucha cerveza y no le pasa eso, tienen la barriga plana. Sí que es cierto que a determinadas edades digerimos peor, nuestro intestino cuela lo que no tiene que colar y las bebidas gaseadas pues nos pueden producir un aumento de volumen en el abdomen, que no quiere decir que sea grasa, porque si realmente no tenemos sobrepeso no tiene por qué haber grasa en esa zona. Lo que pasa que sí que a veces es una mezcla de sobrepeso, aumento de grasa y aumento de gases. Entonces, en las personas que digieren mal, muchas veces hay que usar otras técnicas, y técnicas como dar enzimas digestivas. Pues, por ejemplo, las personas que están operadas de vesícula, al no tener el receptáculo que está mandando enzimas y sustancias biliares al intestino para que nuestra digestión sea ligera, lo más probable es que estas personas digieren bastante mal. De hecho, son personas que digieren mal, pero si comen mucho o comen muchas grasas suelen tener diarrea, porque no se asimilan esas grasas o no se digieren de una manera adecuada. Bueno, pues entonces con unas enzimas digestivas podemos mejorar ese tránsito intestinal y mejorar ese acúmulo de gases en el abdomen. Pero yo creo que tú te refieres más a la grasa acumulada en personas que tienen poco sobrepeso, pero que todo le va para la tripa. Eso de que a partir de los 40 los La hombres, barriguita. todos, esa barriguita, a Pues esa me sí. refiero yo, ¿eso tiene solución? Pues sí, claro que tiene solución. Normalmente se hacen tratamientos localizados en esa zona, porque si una persona que no es gruesa, que solamente le sobran un par de kilos, si la pones mucho a dieta, lo más probable es que adelgace del resto y de ahí sigue teniendo Y le quede la esa barriga. grasa localizada. Y eso es porque en el organismo hay un sistema que llamamos el de las catecolaminas, que hace que cuando adelgazamos, lo primero que adelgaza es la grasa superficial y en último caso adelgaza la grasa profunda, pero la grasa profunda solo adelgaza cuando estamos ya muy delgados. Entonces, los 2 o 3 primeros kilos no va a ser esa grasa la que va a adelgazar, pero si le ponemos a esa persona a adelgazar 5, 6 o 7 u 8, se va a quedar demasiado delgado. Con lo cual, a veces lo que tenemos es que movilizar un poco esa grasa. Pues, ¿cómo se moviliza esa grasa? Exacto, Pues ¿cómo se hace? hay muchísimos métodos, pero el último y el más oportuno en este momento, porque es rápido, es el de ultrasonidos focalizados de alta potencia. Los ultrasonidos focalizados lo que hacen es no solo eliminar la grasa de una zona determinada, que lo suele hacer entre 3 y 5 sesiones, sino que elimina las células grasas. ¿Con esto qué quiero decir con esto? Que tienes menos probabilidad de engordar de nuevo de esa zona. Pongamos un ejemplo. Si nosotros tenemos 5 millones de adipocitos por centímetro cuadrado, si yo elimino 2 o 3 millones de adipocitos, pues me quedará la mitad o menos de la mitad, con lo cual cuando engorde de nuevo, si cojo algo de kilos o si ando kilo arriba, kilo abajo, lo más probable es que esa grasa se vaya para otro sitio, porque en esa zona hay menos probabilidad de engordar, puesto que el número de adipocitos es menor. Y cuando engordamos, en un adulto no aumenta el número de adipocitos. En un adulto lo que aumenta es la vacuola del adipocito, o sea, el adipocito tiene como una vacuola de grasa que va aumentando de tamaño. Si nosotros tenemos 3 en vez de 5, pues aumentaremos menos de esa zona que si tuviéramos 5, ¿no? Pues en eso se basa la técnica, en eliminar número de adipocitos. Entonces esto es perfecto para esas personas que han sido gruesas, que a lo mejor han estado gruesos desde bastante jóvenes y han aumentado mucho su número de adipocitos, puesto que los niños que engordan sí que aumentan el número de adipocitos. Entonces, al eliminar esa cantidad de adipocitos extra que no los necesitamos ni los queremos para nada, vamos a tener menos probabilidad de engordar de una zona determinada, pero en todo caso lo que buscamos es la disminución de volumen en esa zona y eso sí lo vamos a conseguir. Con 3 o 5 sesiones, me dices. En general, 3-5 sesiones es suficiente. Se hace una cada 15 días y, bueno, para el verano estamos desde luego a tiempo, pero bueno, en las personas que tienen un acúmulo en una zona determinada y es muy pronunciado, realmente
les importa el verano, pero también les importa estar bien todo el año, con lo cual lo que van a lograr aquí es tener una estabilidad en esa zona. Elga, hay una pregunta que te quiero hacer y que, bueno, pues algunos tienen esa sensación. Con el paso de los años, según vamos cumpliendo más edad, ¿comiendo lo mismo se engorda más? Es decir, hay que ir reduciendo también lo que se come. Pues ya te digo que en las mujeres desde luego que sí. Las mujeres en época de menopausia, pues se ve que el metabolismo basal desciende y sí que tenemos que comer menos, porque comiendo lo mismo cogemos peso. Y me imagino que los hombres también, porque los hombres cambios hormonales también tenéis. Es indudable que las hormonas masculinas producen más músculo, o sea, hacen que una persona esté más musculosa, que entonces si tú cuando comes lo que aprovecha tu organismo es mejor producir músculo que producir grasa. Cuando produces grasa, pues lógicamente tienes más volumen porque el músculo pesa más que la grasa, con lo cual la grasa, como pesa poco, abulta mucho. Sí que es conveniente controlar sobre todo el tipo de comida. Hay determinadas comidas que producen más músculo, determinadas comidas que producen más grasa. Tendemos a comer muchos hidratos de carbono, a tomar muchos azúcares y eso, más la vida sedentaria, hace que tengamos grasas blandas. Con lo cual lo que tenemos que hacer es aumentar un poco el ejercicio, disminuir un poco los azúcares y aumentar un poco las proteínas, que es lo que va a hacer que produzcamos más músculo. Sobre todo en los hombres hay técnicas de envejecimiento o de anti-envejecimiento para producir musculación. Y efectivamente las personas que tienen más musculación cuando son ya una edad madura, pues tienen menor envejecimiento. El envejecimiento es menor a todos los niveles, cuando la musculatura está firme, porque incluso disminuyen los problemas musculares, los problemas artrósicos, los problemas esqueléticos, oseoesqueléticos, porque cuando tú tienes mucha musculatura, esa musculatura también sostiene, con lo cual las articulaciones se sostienen mejor, los cartílagos articulares están más densos. Hay una serie, todos habrán oído hablar de los aportes de colágeno que se hacen actualmente para las articulaciones. Pues ese colágeno no es más que mantener los tejidos firmes, sobre todo los cartílagos articulares. Pero todo esto depende más del tipo de comidas a veces que de la cantidad que comamos, aunque efectivamente la cantidad, si nosotros comemos en exceso, pues nuestro organismo no lo va a asimilar y se va a traducir en grasa, lógicamente. Perfecto, Elga, pues mira, tienes a Rubén Rey y a Luis Cerdeira absolutamente pendientes de ti, porque ellos no están como yo, que tengo una figura esbelta y espléndida, y entonces están muy pendientes para cuidarse, porque ya no nos tienen barriguita. Pero ellos se cuidan, que ellos hacen mucho ejercicio, no en vano hablan de deportes, ¿no? Todo el día. Hablan, otra cosa es que lo hagan luego. Bueno, yo creo que sí, no te portes mal. Muy bien, Elga, pues muchas gracias. Gracias a todos. Hablamos la semana que viene. Adiós.